Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar expresar mis felicitaciones a la Secretaría de Cultura por la realización de estos eventos que me parecen de extraordinaria importancia en el país. No sé. Para mí es un gusto, un orgullo poder compartir la mesa con Lorena, con Carmen, con Wilfredo y estar además en esta universidad que es la que me dio la formación que tengo. El título de la conferencia, El autoritarismo histórico en la cultura política salvadoreña, me parece muy pertinente porque está mostrando que hay un autoritarismo histórico que es vivo, esto es, que vive en la cultura política salvadoreña. Y esa es la idea principal que voy a tratar de presentar. A lo largo del siglo XX se sedimentó un autoritarismo histórico que sigue moldeando la cultura política en El Salvador. El autoritarismo histórico salvadoreño tuvo como modalidad emblemática el ejercicio y el dominio político a partir de la autoridad militar. O sea, el autoritarismo en El Salvador durante el siglo XX tuvo como configuración de dominación el ejercicio a partir, el ejercicio político, la dominación política a partir de la Fuerza Armada y dentro de la Fuerza Armada a partir de su Estado Mayor y dentro del Estado Mayor el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Ese es el sedimento primero del autoritarismo histórico en El Salvador, acompañado en la segunda etapa, desde la primera etapa, pero con mayor relevancia en la segunda etapa, ya rápidamente me voy a referir a eso, por un partido político que servía para la simulación electoral. Ese es el autoritarismo que pasa por diferentes etapas a lo largo del siglo XX. En primer lugar, por su etapa dictatorial, esto es los 13 años de gobierno del general Hernández Martínez. En segundo lugar, una etapa que se caracteriza por una modernización industrial y reconocimiento opositor. En la primera etapa ni siquiera se reconoce el opositor. En la segunda etapa se reconoce que hay opositores y se permite la inscripción legal de partidos. En una tercera etapa de apertura política se reconoce el partido opositor y se reconocen los triunfos opositores legislativos y municipales, no presidenciales. Estoy tratando de hacer un resumen grotesco de un proceso que tiene muchos más matices de los que yo estoy mencionando. Lo que me interesa destacar es que este autoritarismo que permea todo el siglo XX tiene esas etapas centrales que hacen crisis con un momento especial en la vida de El Salvador entre 1969 y 1972, que se produce lo que podríamos denominar una crisis histórica, en tanto que los patrones de dominación política que han sido eficaces durante el tiempo anterior dejan de funcionar y el autoritarismo entra en crisis. En ese periodo que se abre, ese es pues un planteamiento personal a partir de la guerra contra Honduras y principalmente los resultados de la guerra contra Honduras. Y quiero destacar este momento porque fíjense la complejidad de los momentos históricos.
es un momento que comienza siendo el momento estelar del autoritarismo en El Salvador. Tan estelar que no hay fuerza política que le oponga cuestionamiento crítico a ese movimiento militar de la guerra contra Honduras. Y en el curso de 3 años, ese momento estelar del autoritarismo va a estar comenzando un periodo crítico porque no logra recomponer su modalidad de dominación. Al mismo tiempo, en el marco de esa crisis histórica, emerge el gran fenómeno político del siglo XX, y es el movimiento revolucionario que surge en el contexto de esa crisis histórica y que va a poner de manifiesto la magnitud y gravedad de la crisis. El país, y esta es una señal de que era una crisis grave, vive 2 guerras en el curso de una década, y 2 guerras de verdad, la guerra contra Honduras y la guerra civil, que es la mayor de las guerras en la historia salvadoreña. He tratado en esta primera parte de presentar algunas fotografías de ese autoritarismo histórico. Hoy quiero, en segundo lugar, relacionarlo con la cultura política. El autoritarismo moldea la cultura política. Al decir esto, trato de expresar que el autoritarismo no solo recoge un universo de valores, de creencias, que sirven como marco para el comportamiento de la sociedad, sino que también se difumina entre los diferentes sujetos políticos. O sea, cuando el autoritarismo es un modo dominante en una cultura, en una sociedad, permea a todos los sujetos políticos y a todos los sujetos sociales. Esta es la segunda idea que quiero expresar, que en El Salvador, además, en el periodo de crisis histórica, tiende a tomar cierta armonía, en tanto que el cuestionamiento más radical que emerge a ese autoritarismo va a postular la lucha armada como vía estratégica para la conquista del poder. O sea, estoy tratando de expresarle que en el cuestionamiento mismo del modo autoritario se expresaba también una reproducción de esas modalidades autoritarias imperantes en el modo dominante de la cultura política. En tercer lugar, quiero brevemente destacar algunos de los fenómenos que emergen dentro de ese periodo de crisis histórica. En primer lugar, una peculiaridad que va a surgir de la crisis histórica, una peculiaridad nacional y casi que con característica de particularidad en América Latina. El mayor movimiento político, el más formidable movimiento político de la historia del siglo XX de El Salvador emerge en ese contexto. Me estoy refiriendo a una creación propia, sí tiene influencia vietnamita, tiene otras influencias, esa arquitectura de frente de masas y partido clandestino que se proclama vanguardia. En El Salvador alcanza unas dimensiones realmente impresionantes. Creo que quienes recordamos las expresiones y manifestaciones de ese fenómeno no habremos vuelto a ver nada parecido. Es el fenómeno previo que va a tener como continuidad en la etapa de la guerra un ejército guerrillero que, como lo dijo en su momento el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, es el más grande ejército guerrillero que se ha formado
en América Latina. Yo, con todas sus palabras, fíjense lo que estoy señalando, que en medio, cuando digo crisis histórica, lo que quiero expresar es que los mecanismos, los patrones de dominación y de hegemonía dejan de funcionar. Durante 1930 y 1940 no se permite la existencia de partido opositor. De hecho, la crisis de la dictadura comienza porque una agrupación política intenta inscribirse legalmente. En la segunda etapa, que les he dicho es el modernizador, se permite el partido político opositor y algunas victorias electorales que legitiman el simulacro electoral. En la tercera etapa de apertura política se permite el triunfo opositor en las legislativas y en las municipales. Se permite de tal forma que apenas en 4 años de apertura política la composición de la Asamblea Legislativa llega a tener una diferencia de 2 bancadas. O sea, el partido oficial tiene 27 diputados y el bloque opositor, que no era un bloque porque no era un solo bloque, tiene 25 diputados. Es clarísimo que hay un ascenso opositor que se ha amparado en el crecimiento económico del país, el mayor en el siglo XX, el que se registra durante los 1950 y los 1960, al amparo de 3 baluartes principales: la industrialización en primer lugar, en segundo lugar el mercado común centroamericano y en tercer lugar la emigración hacia Honduras. Esos son 3 factores principales de ese crecimiento económico que permite modernización y diversificación industrial. La disputa estratégica entre los mandos militares, para decirlo, y de veras que me parece muy grotesco como lo voy a decir, cuando el mando estratégico de Honduras quiere que El Salvador pague factura por la presencia de una minoría más o menos el 10% de la población en Honduras, se abre la disputa. O sea, el planteamiento que está atrás de esa demanda hondureña es: nosotros no podemos seguir siendo el territorio con 10% de una población de otro país y que aquí obtiene beneficios y el otro país se desentiende de su emigración. Es decir, ese es el factor que abre las disputas y El Salvador lo trata de resolver por la guerra. Fíjense cómo seguirá permeando el autoritarismo en nuestra sociedad, que varias décadas después todavía no es público, formalmente público, cuál era el objetivo militar del plan de campaña. Todavía, incluso un ex general de ese tiempo dice, hará unos 10 años, no puedo revelar el objetivo del plan de campaña. O sea, cómo esas pautas y patrones permean a una sociedad. Pero bueno, lo que trato de decir es que no es público, no es reconocido, porque uno lo puede suponer. El plan de campaña perseguía ocupar territorio hondureño y a partir de la ocupación del territorio hondureño obligar a una negociación que permitiera aceptar la presencia de la población salvadoreña en Honduras. Como la conquista de territorio es insignificante, la negociación no se puede dar y El Salvador se ve obligado a retirarse por la presión de los organismos interamericanos. Eso se convierte en un desastre para el modo de desarrollo y para el modo de dominación política. Y se va a poner de manifiesto en las elecciones presidenciales de 1972, donde triunfa la oposición y el gobierno se ve obligado a
hacer un fraude evidente para toda la población, que da lugar a hechos. Con este hecho termino esa secuencia de la crisis histórica, excepcionales. En una votación siguiente, la oposición llama, imagínense el riesgo, en medio de ese ejercicio, después de un fraude, un mes después de un fraude, la oposición llama a que se vote nulo en el departamento de El Salvador, y los votos nulos le ganan al partido oficial. Sí, es un hecho singular en la historia electoral de América Latina, que una convocatoria nulos le gane al partido oficial que acaba de obtener una victoria presidencial fraudulenta. Pero no solo, y ojo, ustedes se entusiasmaron y aplaudieron cuando dije el ejército guerrillero más formidable de América Latina, y en efecto lo fue, pero lo que estoy tratando de destacar que es un fenómeno que emerge de una sociedad autoritaria y que se va a blindar también con patrones autoritarios, y que sin duda el ejercicio de la violencia es el hecho paradigmático y emblemático de la herencia del autoritarismo histórico en nuestra sociedad. Quiero abordar desde una frase que decía Wilfredo al inicio, un cambio sin cambio cultural no perdura, algo así. Yo creo que este es el dilema que está planteado para nuestra sociedad. ¿Cómo logramos, frente a un autoritarismo vigoroso, conseguir que culturalmente se vayan dando transformaciones notables en la sociedad? Y esto lo señalo acudiendo a una figura. Si la crisis histórica da lugar a la guerra, y la guerra, ojo, yo le comentaba esta idea hace poco a Bren y me decía que no le parecía muy relevante. A mí me parece muy relevante. En El Salvador, fíjense, El Salvador tiene una peculiaridad en la historia política de América Latina en la etapa de los movimientos de masas. En segundo lugar, en la etapa de ejércitos guerrilleros enfrentados a un ejército con el respaldo, con el acompañamiento del ejército de Estados Unidos. Dense cuenta lo que eso significa, que apenas a kilómetros de aquí habían frentes de guerra donde existían ejércitos guerrilleros. Bueno, pero hay una tercera etapa, y con esas características, con ese pasado, se llega a la firma de unos acuerdos de paz que dan lugar a una fundación democrática completa. Es decir, en El Salvador, y eso es lo que Breni me decía, que no le parecía muy peculiar, la fundación democrática recibe su bautizo, o no sé si su confirmación, directamente del campo de batalla. Y de este hecho les acudo a otro ejemplo para señalar cómo los modelos de dominación, los modos de dominación político cultural o político intelectual son una lucha continua, cotidiana. En ese proceso de negociación comenzó casi como una oposición contraria, elecciones y negociación. Negociación decía el FMLN, elecciones decía el gobierno. Solo si entras a elecciones te reconozco como sujeto. Solo si negociamos puedo ir a elecciones. Los acuerdos de paz terminan juntando los dos polos que eran polos de una lucha político hegemónica. Es decir, trato de destacar que en estos procesos que hemos vivido en El Salvador con estas peculiaridades que menciono,
hemos tenido por una parte un autoritarismo vigoroso y por otra parte modelos o formas hegemónicas que han tratado de contrarrestar el autoritarismo con pautas nuevas o patrones nuevos o valores nuevos y en algunos casos con fórmulas también autoritarias o cuasi autoritarias. Paso a decir, si el momento de la fundación democrática, creo, se puede acudir a la figura de un mar autoritario con islotes democráticos, en el momento de los acuerdos de paz, hoy podemos recurrir, creo, siempre a la figura del mar, pero con aguas cruzadas y con más islotes democráticos. Ante la pregunta decisiva de si ese autoritarismo sigue siendo dominante, yo solo les quiero citar algunos aspectos que creo resultan especialmente relevantes para esa afirmación de Wilfredo. ¿Qué significa hoy en El Salvador ese segmento de población joven involucrada en el fenómeno de la violencia y de las pandillas? Que algunos llaman una guerra, ¿no? ¿Qué significa para lo que estamos diciendo este reto? ¿Qué significa para los que creemos que justamente esa frase que decía Wilfredo, que un cambio genuino, histórico, real, solo puede darse cuando ocurre con un cambio político-cultural o un cambio político-intelectual? ¿Qué significa ese fenómeno? ¿Qué significa además, y lo problematizo todavía, cuando, ojo, no estamos con el mismo fenómeno de México del narcotráfico, donde es otro tipo de estructura la que existe? Aquí estamos con un tipo de estructura que se basa principalmente en población joven. Es decir, no solo tenemos el problema de una organización delictiva, sino el problema de una organización que tiene su grueso en la juventud. Ese es un primer aspecto con el cual creo que a los aspectos anteriores en el proceso histórico-político lo debemos incorporar al analizar el estado del autoritarismo hoy, que yo creo que es un reto al cual le debe entrar la Secretaría de Cultura. ¿Cuál es el estado del autoritarismo histórico hoy? Yo apenas estoy tratando de mencionar algunas ideas respecto a esta problemática y algunas de ellas que yo mismo me siento así un poco atrevido al estarlas diciendo, puesto que son todavía intuiciones. Pero en segundo lugar, además, cuando la política comienza a estar atravesada, no comienza, ya lleva años de estar atravesada por un fenómeno nuevo, toda la cultura política, por la cultura del entretenimiento, o la cultura global del entretenimiento que permea la política, la cultura política, y tiende a distorsionar sus valores, esas propuestas de valores nuevos como los que Carmen mencionaba, el más emblemático de ellos, la solidaridad, ¿no? en el movimiento o en la trayectoria histórica de las izquierdas en el mundo. Yo de veras lo digo con honradez, creo que debemos prestarle más atención a ese autoritarismo histórico, porque es un dinosaurio que sigue ahí y que sigue dando coletazos, que creo hay que verlo con escepticismo, pero también con optimismo en que se puede superar y poniendo todo por superarlo, aunque tardemos en lograrlo y quizá no lo veamos. Muchas gracias.